Siempre tememos lo desconocido, lo otro que no podemos explicar. Es solo psicología humana básica. Tenemos miedo de cosas que no entendemos. Siempre intentamos entender todo. Cuando descubrimos algo que no tiene mucho sentido, hacemos todo lo posible por resolverlo. Me llamo Nicolás y tengo 20 años, estudio ingeniería en Toronto. Siendo una persona más científica, nunca he creído en lo inexplicable, siempre he creído que había una razón para todo, y todo siempre tenía sentido. Era solo una cuestión de entender el problema. Pero estoy escribiendo esto ahora mismo, porque hay algo que no puedo explicar, algo que no creo que nadie pueda explicar, algo que posiblemente no pueda tener ningún sentido, y tengo miedo. Voy a empezar desde el principio, a los 6 años. Hace 14 años fue mi primer encuentro con mi doppelganger. Recuerdo ese día extremadamente bien, y se destaca por ser más claro que cualquiera de mis otros recuerdos de la infancia. Vivía en una granja al sur de Toronto, y tenía un hermano mayor, Joshua. Él era 2 años mayor que yo. Era de noche y estaba jugando a las escondidas con Joshua. Pensé que sería una buena idea subir al ático. Joshua siempre tuvo miedo de subir allí, así que supe que nunca me encontraría. Joshua siempre fue más creyente en lo desconocido que yo, incluso cuando era niño. Los cuentos de fantasmas y demonios nunca me asustaron, eso aterrorizaban a Joshua. Así que subí al ático y me escondí debajo de un viejo y polvoriento gabinete de porcelana, luego esperé a que me encontrara. Era casi difícil no contener mi risa mientras estaba escondido debajo. Me estaba riendo de mi superioridad sobre Joshua, lo he burlado. Sin embargo, escuché que se abría la escotilla del ático y dejé de reírme. Me impresionó. Recuerdo que pensé que Joshua en realidad tenía el descaro de venir a buscarme. Escuché unos pasos de luz caminar en el piso del ático chirriante, se estaban acercando a mi escondite. Entonces vi a 2 pequeños pies descalzos justo al lado del gabinete. Joshua se arrodilló y asomó la cabeza por debajo del armario para mirarme. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que no era mi hermano, era otro niño. No cualquier otro niño, fui yo. Se parecía a mí, pero algo estaba mal en su cara. Hasta el día de hoy todavía no sé qué es, pero creo que es el hecho de que nunca muestra ninguna expresión. El doppelganger siempre tiene una cara seria. No grité cuando lo vi, estaba demasiado asustado para gritar, mi mente estaba demasiado ocupada tratando de averiguar qué estaba pasando. ¿Joshua? Pregunté ligeramente, ya sabiendo que la pregunta era estúpida. El niño no respondió, solo siguió mirándome, como si estuviera esperando algo de mí. Después de lo que pareció una eternidad de mirarse el uno al otro, el doble se paró y se alejó. Entonces mi voz comenzó a funcionar de nuevo, y comencé a gritar y llorar hasta que segundos más tarde la escotilla se abrió de nuevo y mi papá vino a rescatarme. Recuerdo que mi papá me sacó del ático y bajó las escaleras. Traté de explicarle a mis padres lo que vi allí, pero solo me lo atribuyeron haciéndome daño debajo del gabinete de porcelana, y nada más. Mientras mis padres nunca me creyeron, yo pensaba que Joshua lo hizo. Nunca me molestó por el incidente, y se veía absolutamente aterrorizado cuando le conté lo que vi allí. Creo que es bastante explícito decir que nunca pisé el ático de nuevo. Durante mucho tiempo estuve convencido de que solo era un fantasma en el ático, y el ático era el problema, pero unos años más tarde supe que el doppelganger no tenía nada que ver con el ático, solo estaba allí porque yo estaba allí arriba. Tuve mi segunda experiencia con el doppelganger cuando tenía 9 años. En ese momento, finalmente estaba empezando a olvidarme de mi experiencia en el ático, pero una tarde cuando estaba jugando en el patio con mi perro, Jamie, lo vi de nuevo.
No hasta que Jamie comenzó a ladrar incontrolablemente. Recuerdo bien el paisaje, era un día brillante y soleado de verano, estaba tirando un palo en el patio trasero y Jamie me lo traía de vuelta cada vez. Había campos de maíz detrás de mi jardín que se extendían por millas, los tallos parecían tan altos a esa edad mientras eran agitadas suavemente por el viento. Recuerdo que mi padre me dijo que no entrara en los campos de maíz, ya que era muy pequeño y me perdería en ellos. Eso siempre fue suficiente para asustarme y no entrar en el campo. Después de tirar el palo, Jamie comenzó a correr hacia mí con él, pero luego se detuvo y dejó caer el palo a unos metros de mí. Él comenzó a mirar fijamente el campo de maíz detrás de mí, luego comenzó a ladrar incontrolablemente. Me di la vuelta para ver al doppelganger, parado en el borde del campo, indicándome que lo acompañara. Jamie continuó ladrando al doppelganger, pero mantuvo su distancia, solo me paré junto a Jamie y lo miré fijamente. Cada vez que lo veía, me congelaba completamente. Finalmente dejó de indicarme que lo siguiera, luego corrió hacia el campo de maíz. La parte aterradora de este encuentro fue lo que sucedió al día siguiente. Estaba en mi habitación cuando escuché a mi madre gritar con toda la fuerza de sus pulmones. Toda mi familia, junto conmigo, salimos corriendo de la casa para ver qué pasaba. Aparentemente, mi madre sacó a Jamie afuera mientras hacía jardinería. Pero después lo perdió de vista, y cuando fue a buscarlo, lo encontró en el campo de maíz. Él no estaba vivo, te ahorraré los detalles, pero no fue una vista bonita. Asustó a toda mi familia por un tiempo, y mis padres culparon a los coyotes. Pero estaba claro para mí que esto no era algo que hiciera un coyote, ni siquiera había marcas de mordiscos en Jamie. Este fue el trabajo de algo completamente diferente, algo muy sádico. Yo sabía exactamente quién mató a Jamie, era el doppelganger. Debió haberse enfadado cuando Jamie le ladró, así se tomó su venganza cuando Jamie era vulnerable. Traté de decirle a mis padres lo que vi el día anterior, y culpé la muerte de Jamie en mi doppelganger. Mis padres se enojaron mucho conmigo esta vez y me dijeron que no usara la muerte de Jamie como un grito de atención. Después de ese día, nunca les conté mis experiencias con el doppelganger, nunca le conté a nadie sobre el tema. Aprendí en mis últimos años que hacerlo solo me haría parecer mentalmente estable. Tuve algunos otros encuentros con el doppelganger a lo largo de los años, pero la mayoría de ellos solo fueron pequeños destellos de este mirándome. Aprendí durante este tiempo que yo era la única persona que podía verlo. A veces jugaba con Joshua solo para ver una figura de mi estatura mirando desde lejos. A veces me despertaba en medio de la noche para ver algo parado en un rincón, y otras veces lo veía en la escuela. Aprendí a manejarlo bastante bien, y mirándome a mí mismo cuando era niño, estoy muy orgulloso de cómo me las arreglé para mantenerme fresco cada vez que lo veía. Por supuesto, me asustaba cada vez que lo veía, pero aprendí rápidamente que si no le prestaba atención, desaparecería. Sin embargo, hubo una noche que me asustó muchísimo y fue cuando tenía 12 años. Me había despertado alrededor de las 4 de la mañana, y mi garganta estaba tan seca como el desierto del Sahara. Odiaba levantarme en la noche, pero necesitaba beber algo. Joshua y yo dormíamos en la misma habitación, y cada vez que tenía que levantarme por la noche, lo despertaba y le pedía que viniera conmigo. Así que eso es exactamente lo que hice esa noche. Me levanté y sacudí ligeramente a Joshua, él giró su cabeza para mirarme. ¿Puedes venir conmigo abajo? Quiero tomar un trago de agua, le pregunté. No dijo nada, solo se sentó y salió de la cama, siguiéndome escaleras abajo.
Se paró junto a la puerta de la cocina y me observó mientras llenaba un vaso de agua y bebía todo de una vez. Puse el vaso sobre el mostrador y luego caminé de regreso a mi habitación con Joshua siguiéndome. Volvió a la cama y yo volví a la mía. Casi me quedé dormido cuando me di cuenta de que algo estaba muy mal. Joshua y mi papá se fueron a un viaje de campamento anoche, no debían regresar hasta la próxima semana. Lentamente giré mi cabeza hacia la cama de Joshua para verlo sentado en él, frente a mí. Él no se movió, se quedó sentado toda la noche y me miró. Estaba demasiado asustado para decir algo, eso claramente no era Joshua. Mantuve mis ojos en el doppelganger hasta que mis ojos me fallaron y me quedé dormido. Me desperté a la mañana siguiente para ver la cama de Joshua vacía. Después de eso, solo vi al doppelganger unas cuantas veces más, hasta que me mudé de la casa a los 18 años. Me mudé a la gran ciudad de Toronto para estudiar ingeniería, y tenía la esperanza de que el duplicado se quedara en la granja, y al mudarme, nunca tendría que volver a verlo. Estaba muy equivocado, los primeros 2 años fueron agradables, en realidad nunca vi al doppelganger en mi época de la universidad. Todavía pensaba en él de vez en cuando, pero poco a poco se fue convirtiendo en una cosa del pasado. Un evento inexplicable de mi infancia que ya se había ido. Sin embargo, ayer finalmente lo volví a ver, y es por eso que estoy escribiendo esto. Este fue un encuentro diferente al habitual. Ayer, regresé a mi apartamento de una de mis clases nocturnas, y cuando cerré la puerta con llave y me di la vuelta, vi a un hombre parado en mi balcón. Al principio pensé que era un intruso en el hogar, hasta que se volteó para mirarme. Era un hombre que se parecía exactamente a mí, al principio pensé que era mi reflejo a través de la puerta de vidrio, pero sabía que ese no era el caso. El rostro del hombre tenía una mirada muerta en sus ojos, su piel pálida y su rostro sin emociones. Un miedo abrumador se hundió sobre mí cuando me di cuenta de que el doppelganger estaba de vuelta. Entonces comenzó a indicarme que entrara al balcón con él. En lugar de quedarme en shock como siempre lo hice, encontré algo de coraje y me enojé por eso. Apreté los puños y me dirigí hacia la puerta de vidrio corrediza, la abrí con toda mi fuerza y me encontré cara a cara con él. No había estado tan cerca de eso desde que era un niño pequeño. Deja de seguirme, exigí. Ahí es cuando creo que cometí un grave error. El doppelganger cambió la mirada en su cara. Frunció el ceño cómicamente, como si un payaso sobreexpresara sus emociones. Luego se dio la vuelta y saltó sin esfuerzo desde el balcón. Miré hacia abajo, casi esperando ver una figura cayendo de la séptima historia. Pero nunca vi una cosa así, fue como si nunca hubiera saltado en primer lugar. Tuve mi primer ataque de pánico poco después. Cerré la puerta corredera y me desplomé en el suelo, sentí que me estaba ahogando y que toda la habitación daba vueltas a mi alrededor. Después de lo que parecieron horas, fueron solo 10 minutos, recuperé el control de mí mismo. Me fui a la cama temprano esa noche, tratando de pensar qué hacer hasta que finalmente me rendí y me dormí bastante temprano. Me despertó mi teléfono sonando junto a mi mesita de noche. Revisé la hora, eran las 4 de la mañana. Mi madre me llamó, yo le respondí, todavía medio dormido. Mi madre estaba en el otro extremo, y estaba entrando en pánico. Le tomó un tiempo recuperarse. Entonces ella me dijo, Nick, estoy siguiendo una ambulancia al hospital en este momento, se trata de tu padre. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pregunté, ahora completamente despierto. Dios, no lo sé. Es horrible, lo encontré en el garaje a altas horas de la noche, fue tan brutal. Oh Dios, Nick. No sé qué decir, ¿puedes vernos en el hospital?
Oh, por supuesto. Dije, mi voz tembló, luego colgué el teléfono. Encendí mi lámpara y comencé a vestirme, hasta que escuché un golpe en la puerta de mi habitación y me quedé inmóvil. Hola Nick, dijo una voz en el otro lado, sonaba como mi papá, pero era diferente de una manera que no puedo explicar. ¿Puedes dejarme entrar? Hace frío aquí afuera. Esa noche no visité el hospital. En cambio, me quedé en mi habitación como un cobarde y me negué a irme. Estoy roto, ya no sé qué hacer. Ese no era mi padre, la persona que estaba en la puerta, era el doppelganger, fingiendo sádicamente ser él. ¿Era esto una broma? ¿O fue esta la forma de castigarme por gritarle? Recibí una llamada de mi madre por la mañana, pero la dejé ir al correo de voz. Cuando tuve el valor suficiente para escucharlo, ella me dijo que mi padre murió poco después de su llegada al hospital. Después de decirme eso, ella me maldijo por no aparecer. Me dijo que nunca volvería a ser bienvenido a casa, y que era una decepción para la familia. No sé si alguna vez podré enfrentar a mi familia nuevamente. Este doppelganger ha arruinado mi vida, y lo peor de todo es que no sé lo que quiere. Nunca me toca, pero está dañando constantemente a quienes me rodean, y cada vez que se enoja, parece que se venga de alguna manera. Anoche fue la primera vez que habló, y no tengo ni idea de lo que significa hace frío aquí. Ya no sé qué hacer. No puedo pensar con claridad y temo la próxima vez que nos miremos cara a cara. El tiempo vuelve, no hay forma de escapar. Estoy empezando a pensar en tomar medidas drásticas. Pero realmente espero que no llegue a eso.